¿Alguna vez has discutido con alguien y aunque le muestres datos, estudios o pruebas, esa persona sigue pensando exactamente lo mismo? O quizás te ha pasado a ti, te ha pasado al revés. ¿Pero por qué ocurre eso? Los seres humanos somos racionales, porque a veces la evidencia parece que no importa entonces. Mi nombre es Fabián Rosas, soy psicólogo y esto es Psiconexión. Primero cabe recalcar que los seres humanos no somos máquinas lógicas. ¿Qué quiere decir esto? Que también somos seres emocionales, que también tenemos emociones, creencias, identidades, tenemos un grupo de pertenencias. Por ende, primero sentimos y después pensamos. Algo curioso es que el sentimiento viene a partir de la interpretación de las emociones y de lo que hemos pensado, una interpretación mucho más inconsciente. Y el pensamiento también viene a partir de la reflexión y de las ideas que se crean a partir de un tema según lo que hemos vivido y lo que no hemos vivido. Entonces, primero tenemos que entender que nosotros no somos máquinas lógicas. Nosotros no solamente somos computadoras que reciben una información, que la analizan objetivamente y que llegan a una conclusión. La mayoría de veces nos aferramos a una idea porque tiene un valor emocional que a lo mejor ignoramos, pero que no por eso deja de existir. Algo también muy importante es que a nosotros no nos gusta perder, no nos gusta creer que no tenemos la razón. Por ende, cuando ya tenemos una creencia que creemos nosotros que es objetiva hacia algo y hay algo que demuestra lo contrario, tendemos a defender nuestras ideas primero que a todo. Por ende, somos un poco tercos la mayoría de veces, la mayoría de ocasiones. Por ejemplo, una persona que esté convencida de que político A o político B es excelente, va a tender a recordar sus logros y a minimizar sus errores. Mientras que una persona convencida de lo contrario va a hacer exactamente lo opuesto. Va a recordar sus errores y a minimizar sus logros. Y no necesariamente porque una de las dos sea completamente deshonestas, sino porque ambas personas van a filtrar la realidad desde sus ideas y desde cómo las perciben. Algo muy importante a tener en cuenta son las llamadas disonancias cognitivas, las famosas disonancias cognitivas. ¿Qué es una disonancia cognitiva? Son creencias o son ideas que funcionan como un filtro para ver la realidad desde un extremo, es decir, sin una objetividad real de lo que está ocurriendo. Por ende, podemos poner un ejemplo de la salud. Una persona que fuma puede decir, sé que fumar aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, bueno, en general, de enfermedades, pero voy a seguir fumando, porque pues reducirlo sería darle una incomodidad psicológica y la persona tiende a pensar lo contrario. Como mi abuelo fumó toda la vida y vivió 90 años, por ende, pues yo también voy a fumar porque no me voy a morir. O de algo hay que morirse, yo puedo dejarlo cuando quiera, quedando en una negación. Eso mismo ocurre pues en todos los aspectos, en las relaciones, en los estudios, en la política, en la espiritualidad, en general. Entonces es muy interesante y es muy importante tener en cuenta y lograr descifrar las disonancias cognitivas que tenemos en nuestro presente. Las disonancias cognitivas no son un defecto de las personas en sí, más bien una característica normal del funcionamiento humano. Entonces, antes de pensar en las disonancias cognitivas de los demás, vamos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué hago yo que contradice algo que considero importante? ¿Cómo me contradigo a mí mismo? La disonancia cognitiva aparece cuando dos verdades chocan dentro de nosotros, lo que creemos y lo que hacemos. Ocurre algo muy personal para todo el mundo y es que las creencias hacen parte de nuestra identidad. Son ladrillitos que van construyendo nuestra identidad porque es la forma en la que tenemos de ver el mundo. Entonces, cuando una persona cuestiona una opinión que a lo mejor y no es opinión, sino que es realmente una creencia, tendemos a sentirnos atacados,
tendemos a sentirnos atacados. Si alguien cuestiona mi creencia política, religiosa o moral, creemos que nos están cuestionando a nosotros mismos. Entonces, la discusión que podemos tener en cuenta aquí, que ocurre es qué es verdad y pasa a ser el qué soy yo. Cuando vemos que estamos muy en desacuerdo con algo y nosotros somos los que estamos incitando la discusión, el discurso, dejemos de pensar en qué es la verdad desde lo que yo pienso y empecemos a pensar quién soy yo y por qué creo que esa es la verdad. Muchas veces vemos que las personas intentan convencer a alguien de sus creencias, de sus ideologías, y para hacerlo comienzan a bombardear con información, con datos, con posturas. Entonces escuchamos que empiezan a hablar mucho sobre un grupo político, mucho sobre una ideología social, mucho sobre una ideología económica, mucho sobre una ideología moral. Intentan demostrar que la idea que tienen es la correcta, es la que está bien. Y ocurre algo aquí, y es que en ese bombardeo de ideas, la otra persona va a sentir eso como una amenaza. Entonces va a entrar en modo defensa. Por ende, no intenta descubrir la verdad, sino que va a intentar proteger su identidad. Cuando intenta proteger su identidad, pues no importa cuántos datos le den, no importa cuántas cosas hayan desde el objetivo para decir que lo que la otra persona está pensando es real, simplemente lo va a devolver por el hecho de que se sienta amenazada. Entonces recordemos, muy, muy, muy importante, es que primero, pues, la verdad absoluta no existe, ¿cierto? Y segundo, que muchas personas ven las creencias y tienen las creencias como una parte de sí mismos. Entonces, intentar atacar una parte de las demás personas es algo que tiende a ser muy doloroso y que por ende tiende a ser algo que antes encierre más las creencias que ya tenía antes. Quizá no desde la objetividad de tengo la razón, sino más bien desde la emocionalidad de esto lo que soy y lo tengo que cuidar a toda costa. La verdadera pregunta no es por qué los demás se aferran a sus creencias. La pregunta es cuándo lo hacemos nosotros. Tal vez la verdadera señal de pensamiento crítico no sea tener siempre la razón, sino ser capaces de cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifica. Entonces es una pregunta para la audiencia, para mis y conectados. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que cambiaste una creencia importante? ¿Qué hizo posible ese cambio? Así que nada, es todo por hoy, y conectados. Sé que he estado bastante desaparecido estas últimas semanas, pero ya vamos a volver con más contenido, con más podcast y con más información valiosa para cada uno de ustedes. Así que nada, no olviden suscribirse, no olviden seguir en Spotify, no olviden darle like y comentar a todas partes. Y nada, chao, chao.